Buenos días, tardes, noches. En el vídeo de hoy me gustaría abordar un tema que ya es bastante habitual en este canal, que es el de la existencia o inexistencia de Dios. Igual que hice con el tema de la Tierra plana, donde al final subí un vídeo llamado vídeo definitivo en el que expuse lo que yo considero que son los mejores argumentos contra la Tierra plana, en este vídeo me gustaría exponer lo que yo considero que son los mejores argumentos contra la existencia de Dios. Evidentemente los voy a exponer con una mente totalmente abierta al diálogo, al debate, y vuestros comentarios van a ser bienvenidos aquí abajo. Comentarios en los que me podáis refutar, rebatir o matizar cualquiera de las cosas que yo diga en este vídeo. Bien, antes que nada me gustaría aclarar que no pretendo con este vídeo negar la existencia en específico de dioses concretos de religiones concretas, como puedan ser el cristianismo, el islam, el judaísmo u otras. ¿Por qué digo esto? Porque concretamente con las religiones con las que yo estoy más familiarizado, que son las abrahámicas, monoteístas, negar la existencia de los dioses, el dios de cada una de esas religiones, creo, como digo, que es bastante más fácil, porque en estos casos no solamente se estaría afirmando que existe un Dios, sino que también se estaría afirmando que ese Dios se habría manifestado ante la humanidad y que mediante una revelación nos habría dado a conocer su palabra, que habría sido plasmada en una serie de textos sagrados, como puedan ser la Biblia, el Corán o la Torá, en el caso de las religiones abrahámicas monoteístas. Bien, en estos casos, como en estas religiones, además de afirmarse que Dios se ha manifestado y que su palabra consta en estos textos sagrados, también se afirma que estamos hablando de un Dios omnisciente, un Dios perfecto, un Dios infalible. Para negar la existencia de estos dioses, basta con tomar estos textos sagrados y encontrar en ellos cualquier contradicción interna en el propio texto o contradicciones entre el texto y algo que se haya demostrado como verdadero, ya sea por la ciencia o por la lógica. Si encontramos estas contradicciones en textos como la Biblia, el Corán o la Torá, habremos demostrado que al haber contradicciones y por lo tanto haber información falsa en estos textos, es imposible que estos textos sean la palabra de un Dios perfecto, infalible y omnisciente, y por lo tanto ya habremos demostrado que estas religiones son falsas. Yo considero que esto puede hacerse fácilmente, por lo menos en el caso de las religiones monoteístas que yo conozco, pero en este vídeo no pretendo negar la verdad de ninguna religión en concreto, sino que voy a ir más allá y voy a negar un concepto general de Dios que suelen manejar todas estas religiones. Bien, muchos de los argumentos que habitualmente he leído en contra de la existencia de Dios, de un Dios en general, pues intentan antes definir a ese Dios y sobre todo para negar la existencia de Dios, se basan en una serie de características que todas las religiones y prácticamente casi todas las concepciones monoteístas de Dios, pues tienden a afirmar respecto a él. Y normalmente, pues entre esas características estarían el hecho de ser el creador del universo, el hecho de ser un ente consciente, un ente inteligente como nosotros, también estaría el hecho de que se trate de un ser omnipotente, moralmente bueno y omnisciente. Muchas de las críticas y de los argumentos, y además en otros vídeos ya los he comentado y no voy a repetirlos aquí, pues muchos de los argumentos contra la existencia de Dios suelen atacar algunas de las características que yo considero que son secundarias de Dios, como puedan ser la omnipotencia, la omnisciencia o el hecho de ser moralmente bueno. Y ya conocéis muchos de estos argumentos, pues estaría el de Epicuro o Lactancio, que argumenta lógicamente por qué no puede ser que exista un Dios moralmente bueno que a la vez sea omnipotente, considerando que existe el mal. O la famosa paradoja de la omnipotencia, que concluiría simplemente que no puede existir un ser que sea omnipotente. O los argumentos por los que se concluye que la omnisciencia sería incompatible con el libre albedrío. Pero yo no voy a atacar aquí ninguna de estas características y voy a centrarme en las dos características, los dos atributos principales que yo creo
que son indisociables de la idea del Dios monoteísta. Uno es el de ser el creador del universo y el otro es el de ser una entidad consciente o inteligente. Esto es lo que yo llamo el Dios mínimo. Cuando se habla de Dios, se está hablando de un ser que como mínimo tiene estas dos características. Y si no las tiene, ya no se está hablando de Dios. Porque si a la supuesta entidad creadora le quitas la conciencia, le quitas la inteligencia, lo que estás planteando pues difícilmente se diferencie de una concepción atea de la realidad. Bien, hay diversos argumentos que han sido planteados desde el ateísmo contra la existencia de este Dios mínimo que no me convencen porque si bien considero que son razonables y coherentes, no nos llevan a una certeza metafísica de la inexistencia de este ser, de esta entidad que hemos definido. Bien, por ejemplo, un argumento muy habitual sería el de la mera falta de evidencia obvia de existencia de este Dios. ¿A qué me refiero con falta de evidencia obvia? Bueno, pues sería simplemente el hecho de que esta entidad, este creador inteligente del universo, no se ha manifestado de una forma clara y obvia ante nosotros. Este argumento estaría, a mi juicio, en parte asumiendo que percibir la existencia de este creador del universo sería equivalente a percibir la existencia de algún ente corpóreo, un ente material que podamos percibir mediante nuestros sentidos, como por ejemplo podría ser el monstruo del lago Ness. Para demostrar que existe el monstruo del lago Ness, bastaría con ver con nuestros ojos a ese monstruo del lago Ness. Y es desde este argumento desde donde se impone la carga de la prueba al bando teísta, al bando de los creyentes que afirman la existencia de Dios. En parte creo que este es el argumento del filósofo Bertrand Russell, que explicaba mediante el ejemplo de la tetera flotante en el sistema solar, la idea de que si alguien afirma que hay una tetera flotando en algún lugar en medio del sistema solar, correspondería la carga de la prueba a esa persona. Este es un argumento que no me parece del todo sólido, para empezar porque hay otros que expondré que son mucho más sólidos, pero también porque, bueno, es un argumento que se limita a exigir la carga de la prueba al bando contrario y además también porque no sé en este sentido qué se consideraría que sería una prueba visible y palpable de la existencia de este ente creador del universo. Es decir, ¿qué es lo que podríamos ver con nuestros ojos delante nuestro para constatar que el creador del universo es real? Hombre, alguien diría, pues si veo delante mío a un ser que se presenta ante mí como increíblemente poderoso, capaz de mover las estrellas y capaz de hacer cosas increíbles para mí, pues ya me creeré que ese ser es Dios. Pero eso sería una conclusión lógicamente inaceptable. Es decir, por mucho que un supuesto ser se presente delante de mí y se presente ante mí mostrándose increíblemente poderoso, yo no tengo por qué concluir lógicamente que ese ser es el creador del universo. Estaría cayendo en el mismo error que cayeron, por ejemplo, los aztecas cuando al ver a Hernán Cortés con una tecnología muy superior a la que tenían los nativos americanos en ese momento, concluyeron que era el dios Quetzal o algún otro dios de la cosmogonía azteca, simplemente porque hacía cosas que ellos no podían comprender. Eso no nos lleva razonablemente a concluir que lo que tengamos delante sea Dios. Bien, hay otro argumento que a mí me parece muy razonable y muy coherente, aunque tampoco nos lleva a una certeza de la inexistencia de Dios, que sería el argumento de que Dios no es necesario para explicar nada de lo que vemos en la realidad. Es decir, que Dios no sería necesario como explicación para nada de lo que vemos, porque ya existirían explicaciones alternativas. Por ejemplo, para explicar la complejidad de las formas de vida ya tendríamos la selección natural. Para explicar el origen de la vida, la abiogénesis, pues también habría explicaciones científicas. Para explicar el ajuste fino de las constantes físicas en el universo, también tendríamos explicaciones. Es decir, que en todos esos casos habría explicaciones alternativas a las que propondrían quienes afirman que ese tipo de cosas requieren un diseño inteligente. Bien, además, también habría cosas que quizá
no habrían sido del todo explicadas, pero en las cuales Dios no nos serviría de nada como explicación. Por ejemplo, el hecho de que exista algo en lugar de nada, la famosa pregunta de Leibniz, es algo en lo que Dios no puede contribuir en nada como explicación, porque Dios ya sería algo que existe, según los teístas. Y como sería algo que existe, el hecho de que exista algo en lugar de nada no lo puede explicar Dios, porque ya es algo. Bien, estos argumentos de la falta de necesidad de Dios para explicar la realidad, aunque son muy razonables y refuerzan mucho la postura de los ateos, realmente tampoco concluyen necesariamente la inexistencia de Dios. Que tú no necesites algo para explicar la realidad que percibes no implica lógicamente, necesariamente, que ese algo no exista. Después habría otros argumentos que tampoco me convencen porque implican incurrir en una falacia genética. ¿A qué argumentos me refiero? Pues a aquellos que niegan la existencia de Dios explicando en qué consiste la creencia en Dios, explicando el origen de la creencia en Dios y explicando que este Dios que hemos definido como una mente consciente creadora del universo, pues la creencia en este ser podría explicarse simplemente porque nosotros, como seres conscientes, como seres inteligentes, estamos trasladando al universo y a la realidad esta característica nuestra, la característica de la conciencia. Es decir, el hombre está creando a Dios a su imagen y semejanza. Y que esto lo hacemos porque nos hace sentirnos cómodos la idea de que toda la realidad, de que todo el universo está en última instancia en manos de una entidad que es como nosotros, que es un semejante, un ser que también es consciente, que también tiene voluntad, un ser a quien podríamos rezarle, un ser de quien podemos esperar que quizás si nos comportamos y le pedimos algo pueda correspondernos, etc. Entonces, si bien también creo que algunas de las explicaciones respecto a por qué surgen estas creencias son explicaciones razonables, tampoco esto nos lleva a una conclusión lógica respecto a la inexistencia de Dios. Esto es la clásica falacia genética. Que tú tengas una explicación respecto a por qué alguien cree en algo tampoco implica lógicamente que ese algo no exista. Bien, pues aquí he expuesto algunos de los argumentos contra la existencia del Dios mínimo que a mí no me convencen personalmente porque no llegan a la conclusión de que ese Dios no exista. Como el vídeo ya es demasiado largo, creo que lo vamos a dejar aquí y voy a subir otro vídeo por separado en el que voy a explicar cuál es el argumento que a mí sí que me convence.